Muchas veces nos inspiramos de Instagram o de Pinterest o de YouTube para hacer nuestros proyectos de macramé, pero no tenemos muy claro qué tipo de cuerda se utilizó para ese tipo de proyecto. Es por eso que yo ahora te voy a decir de manera general qué tipos de cuerdas se utilizan para cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, para hacer los tapices. Si vas a hacer tapices con flecos, lo que te recomiendo es utilizar cuerda de algodón torcida o urdimbre. Se cepilla muchísimo mejor, se corta muchísimo mejor y los flecos te quedan mucho más rectos. No te aconsejo utilizar cuerda de algodón trenzado porque es muy difícil de ir destrenzando cada una de las cuerdas. Tienes que utilizar una aguja y vas destrenzando poco a poco, pero es un poco largo y tedioso. Si tienes muchísima paciencia, pues sí te lo aconsejo. Pero es mucho más rápido utilizar urdimbre, utilizar cuerda de algodón torcida y el resultado te quedará mucho mejor. Para hacer portamacetas sí te aconsejo utilizar cuerda de algodón trenzado. Generalmente yo sí que utilizo cuerda de algodón trenzado porque el nudo me queda muchísimo más rígido, da mucha más estabilidad a la maceta y generalmente si haces proyectos en exterior, la cuerda de algodón trenzada de poliéster es ideal porque no se te va a dañar, o sea, cuando esté a la intemperie. Pero cuando hago este tipo de portamacetas con tapiz, sí que utilizo cuerda de algodón torcido porque es mucho mejor para hacer los tapices y los diseños me quedan mucho más tupiditos y mucho más bonitos. Entonces, para hacer portamacetas mucho más largos y ligeros como estos de aquí, cuerda de algodón trenzado, y para hacer portamacetas con un tapiz, un diseño de tapiz, cuerda de algodón torcido. Para hacer estos tipos de accesorios como estos de aquí, utilizamos cuerda de algodón torcido de 2 milímetros o 1 milímetro así muy finito, o hilo encerado también podemos utilizar para hacer accesorios. Pero si eres nuevo en el macramé y no sabes qué cuerda comprar para hacer tus primeros proyectos de macramé, sea cual sea, te aconsejo la cuerda de algodón torcida, que es esta cuerda de aquí. Como su nombre le indica, son varios cabos que están torcidos entre sí. Por ejemplo, en este caso, esta cuerda tiene 4 cabos. ¿Ves? Aquí son 4 cabos que están torcidos entre sí y por eso son muy fáciles también de cepillar. Cuando muchas veces en proyectos de macramé hacemos flecos, pues es muy sencillo de cepillar. Mira que prácticamente ya están deshechos los cabos. Por eso también te aconsejo cuando vayas a trabajar con esta cuerda que le hagas un nudito para que así no se te vaya desenredando como en este caso, porque al trabajar muchas veces al hacer el nudo se va moviendo y te queda así. Por eso te aconsejo que le hagas un nudito cuando vayas a trabajar con esta cuerda de algodón torcido. Una vez que termines el proyecto, quitas el nudito, haces flecos y ya lo tienes listo. Así que si eres nuevo, cuerda de algodón torcido. Generalmente para hacer proyectos de macramé se utilizan cuerda de algodón torcido de entre 2 milímetros a 5 o 6 milímetros. Por ejemplo, yo para hacer cortinas, que son proyectos grandes, utilizo esta cuerda de aquí, que es de 5 milímetros, que es bastante gruesita. Hay medidas más grandes también, de 7, 8, 9, pero eso ya son cuerdas mucho más gruesas para proyectos mucho más específicos. Pero de manera general, entre 2 y 5. 2, 3 para hacer proyectos pequeñitos, 4, 5 para hacer proyectos medianos o más grandes. Por ejemplo, para hacer este proyecto de aquí, que tiene 30 centímetros de largo, yo utilicé cuerda de algodón torcido de 4 milímetros. Y para hacer este proyecto de aquí, que es más pequeñito, yo utilicé cuerda de algodón torcido de 3 milímetros. Espero te haya gustado muchísimo este video, te haya sido de utilidad, haya sido entretenido y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides suscribirte en este botoncito de por aquí para que estés enterado de todos los videos en macramé que voy subiendo. Y también puedes ver este video de por aquí que está muy interesante y también vas a aprender un montón de macramé. Así que nos vemos en ese video. Chao, chao.